Buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga más. Amén. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están gozosos? Amén. Hoy es un día precioso, hoy es un día maravilloso, porque hoy es el día que el Señor nos ha regalado para que le adoremos, para que le alabemos, para que exaltemos su santo nombre y proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Quiero aprovechar esta oportunidad que estoy acá desde el púlpito para enviarle en nombre de la iglesia, en nombre del pastor y de la junta directiva, un cordial saludo a todos los hermanos que nos escuchan desde México, desde Venezuela, Cuba y la República Dominicana. Queremos decirle que les amamos y que nuestro corazón está con ustedes. Igual estamos orando para que ustedes tengan la oportunidad que hoy en día tenemos nosotros. Le damos gracias al Señor porque en este país, desde que fue fundado, fue establecida la palabra de Dios y es inconstitucional cerrar las iglesias. Por eso le damos gloria a Dios por este día, porque estamos en esta gran nación que permite que aún en medio de cualquier situación estemos congregados para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Bien, amados hermanos, les voy a pedir que por favor se pongan sobre sus pies y que abran su Biblia en el Evangelio de Juan. Lo vamos a abrir en el capítulo 6 y vamos a proceder a leer la inerrante y poderosa palabra de Dios desde el capítulo del versículo 60 hasta el 70. Desde versículo 60 hasta el versículo 70. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 60 al versículo 70. Cuando lo tengan, por favor, me regalan un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? ¿Por qué pues, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Gloria a Dios. Pueden sentarse, amados hermanos, y yo voy a hacer una oración para que sea nuestro Padre Redentor, que está en los cielos, tomando el control de la atmósfera, tomando el control de mi humanidad. Pongo delante de ti, Padre eterno, Padre amado, mis debilidades, para que seas tú haciendo tu obra en la vida de mis hermanos, aún en la vida de aquellos que nos miran a través de las redes sociales, que tú permites, mi Señor, gracias a la tecnología, que tu palabra sea llevada a todos los rincones del mundo. Te damos gracias, mi Señor, porque sabemos que necesitamos cada día más de ti, y por eso estamos en este lugar, reconociendo que sin ti no somos nada.
Te pido, bendito Dios, que la palabra que hoy será expuesta sea guardada en las tablas de nuestros corazones y que el propósito con el cual tú la has enviado podamos ver los frutos. Te lo pedimos por los méritos de tu Hijo, amado Jesús. Amén y amén, bendito Dios. Amén. Bien, amados hermanos, esta palabra, antes de entrar en ella, yo quiero quiero poner en práctica lo que he venido enseñando en la escuela dominical. Y es que no podemos leer un texto predicando la Biblia. Yo debo informarme un poco del contexto que rodea este evento que está sucediendo. Pero antes de ello quiero contarles una pequeña historia que la escuché, y cuando la escuché meditando en esta palabra, me la trajo a la memoria y me di cuenta que la historia que había oído concordaba mucho con esta enseñanza. Y la historia trata de un niño que era muy necio, un niño muy impetuoso, un niño que no le hacía caso a sus padres y siempre quería hacer las cosas que él quería y como él las quería hacer. Estaba un día en un parque jugando y le pegaron duro la pelota y salió fuera del parque, y donde cayó la pelota había un río y el niño quería la pelota, pero no estaba a su alcance, y sabiendo que sus compañeros le decían que no se lanzara al río, el niño, como todo niño y como todo ser humano, a veces cuando nos aferramos a las cosas nos ponemos tercos, decimos en Venezuela, y el niño se lanzó al río y el niño se estaba ahogando, se estaba hundiendo. Para fortuna de este niño, venía pasando en ese parque un señor atleta que venía trotando, y cuando vio a los niños pegando gritos, se lanzó al río y salvó al niño de la muerte. Cuando lo sacó, el niño le dio las gracias y le dijo: Señor, muchas gracias porque ha salvado mi vida. Nunca me olvidaré de usted. El Señor se fue y los niños continuaron jugando. Pasó el tiempo y este mismo niño, enfrascado en hacer las cosas como él quería, un día tomó algo que no le correspondía. Ya era adulto. Los vieron las cámaras y fue llevado a la cárcel. Cuando este niño estaba en la cárcel, cuando esta persona ya adulta estaba en la cárcel, cuando lo paran delante del juez, él recuerda la cara de la persona que había salvado su vida, porque él le había dicho: gracias, Señor, nunca me olvidaré de usted. Y efectivamente así fue. El juez que estaba allí para sentenciarlo porque él había robado, había sido la misma persona que había salvado su vida. Y cuando el juez dictaminó sentencia, le dijo que era culpable. Cuando le pidieron derecho a la palabra, este adulto dijo una sola cosa. Le dijo: Señor juez, solo quiero preguntarle una cosa. Usted fue la misma persona que hace años atrás salvó mi vida, y hoy en día me está sentenciando. Y la respuesta del juez fue la siguiente: en aquel momento tu vida estaba en peligro y yo te salvé, pero en este momento te estoy juzgando por lo que has hecho, por lo que haces. Moraleja: aquel que te salva por tus actos, por lo que tú haces, no por cómo te vistes, no por lo que tú dices, sino que por tus actos, el mismo que te salva te va a juzgar. Ahora quiero comenzar a introducirme en esta enseñanza para que usted entienda por qué esta historia impactó mi corazón cuando estaba meditando en esta palabra. Y resulta que en el Evangelio de Juan, ustedes saben que hay 3 evangelios que son sinópticos. Ellos muestran la palabra de Dios a través de hechos, a través de la historia, y tienen una narrativa de una serie de sucesos que para el pueblo de Dios fueron señales que el Señor hizo, el Señor Jesús, para demostrar que Él era el Mesías que había de venir. Pero en este caso, el Evangelio de Juan, él tiene una inspiración diferente. Como ustedes sabrán, Juan era el amado de Dios, el que estaba más cerca de Dios. Y no es casualidad que fue a él que se le vino esta revelación divina que está plasmada en el libro de Juan,
Y tampoco es casualidad que las revelaciones o el Apocalipsis se le haya revelado, valga la redundancia, precisamente al amado de Dios, al que más cerca estaba. Y eso nos puede llevar a reflexionar que cuando tenemos un hijo y es siempre pegado con nosotros y es obediente, siempre aprende más de nosotros porque está cerca de nosotros. Mientras que los hijos que tienen desapego, a veces con la conducta uno se pregunta, ¿a quién habrá salido ese muchacho? Porque no tienen ni los rasgos ni la característica de sus padres. Pero en este caso Juan, aunque no era hijo en la carne de Jesús, pues nosotros sabemos que él era el amado de Jesús. Y fue él quien recibió muchas revelaciones. Pero sin más preámbulo, yo quiero comenzar con esta enseñanza por lo siguiente. Cuando el Señor Jesús, hablo sobre el contexto de este evento, cuando Él comenzó a hacer señales y prodigios, una de las cosas que Él hizo fue alimentar, dice la Biblia, a los 5,000. Pero si usted conoce un poquito la cultura y ha leído la Biblia, usted sabe que en ese tiempo, por familia se contaba el hombre. O sea que nosotros acá podemos deducir que los que realmente fueron alimentados no fueron 5,000. Porque si ponemos que cada hombre tenía su mujer y por lo menos un hijo, vamos a ponerle la medida pequeña, una mujer y un hijo, ya estamos hablando de 15,000 hombres que fueron alimentados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. ¿Qué pasó después de esto? La gente comenzó a seguirlo. Si usted ve en el mismo capítulo 6, versículo 2, dice, y le seguía gran multitud. Gran multitud le seguía. Después que hubo este acontecimiento de la multiplicación y de la alimentación de más de 5,000 personas, aquellos hombres entonces, dice el versículo 14 del capítulo 6, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entonces comenzaron a reconocer lo que ya los profetas habían dicho del Mesías. Pero ¿qué sucedió? Dice la palabra, que Jesús, entendiendo que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Amado hermano, si usted se enfoca en lo que acá está sucediendo, podemos ver un grupo de personas que seguían a Jesús porque hizo señales. Y como comenzó a suplirle, ellos querían apoderarse de Jesús y proclamarlo rey. Pero Jesús sabía que él había venido a este mundo. Y él sabía que él había venido a reinar. Pero ese no era el tiempo. Y él no vino a reinar como los judíos estaban esperando en ese momento. Para que le supliera sus necesidades. Para que los protegiera. Para que ellos se sintieran seguros. No, Jesús vino con otro propósito. ¿Y qué sucede? Cuando Jesús se aleja, ¿con quién se aleja? Se aleja con sus discípulos. Los monta en una barca, le dice que zarpe, pero él se queda. Y allí son probados los discípulos en el mar. Pero en medio de esa tormenta viene Jesús, lo reciben ellos en la barca y la tormenta se calma. Ahí está Jesús mostrándole a sus discípulos más íntimamente quién era él. La majestad no solamente de lo que él era, porque Juan dice en el capítulo 1 que él era el verbo, que el verbo era con Dios y que este verbo se había hecho carne. Allí vemos la majestad de lo que él era, pero a sus discípulos, a los que lo siguen y están de cerca con él, les está mostrando la majestad de su obra, lo que él puede hacer. ¿Cuántos saben que cuando nosotros tenemos a Jesús, él nos da paz en medio de la tormenta? Gloria a Dios. ¿Qué sucede? Cuando estas personas no consiguen a Jesús, comienzan a buscarlo porque estaban interesados en él. Ya leímos que querían proclamarlo rey. Y cuando vieron que no estaban las barcas,
Dice la Biblia que ellos se montaron en sus barcas y cuando llegaron al otro lado y vieron a Jesús, le preguntaron: Maestro, ¿cómo llegaste acá? Y vean lo que sucede. Jesús respondió, estoy en el capítulo 6, versículo 26. ¿Qué le respondió Jesús? De cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Yo marqué esto, porque imagínense una persona que está queriendo ser proclamada rey, que la multitud lo busca porque lo están exaltando, lo están ensalzando, lo quieren realzar. Pero Jesús, conociendo el tiempo y la obra que Él vino a hacer, no los acepta, contrario a lo que hacemos nosotros, sino que Él les habla con una verdad. ¿Y qué verdad les dice? No me buscáis por las señales, me buscáis porque te maté el hambre en que le dijo, prácticamente lo está diciendo. ¿Cuántos alaban al Señor? Esa fue la respuesta que le dio Dios. Jesús encarnado, Dios hecho hombre, le respondió un pueblo que conocía sus intenciones, conocía su corazón. Y aquí, a través del Evangelio de Juan, esta enseñanza aplica para nosotros. Porque así como Jesús en este tiempo histórico reveló lo que había en el corazón de sus seguidores, hoy en día por medio de la palabra, el Señor nos revela a la iglesia quiénes son sus seguidores. Y no en vano estaba hablando nuestro hermano el pastor Frank acá diciendo que da dolor como personas que dicen seguir a Jesús, en el momento que se les dice una verdad, lejos de recibirla, se alejan. Pero eso lo vamos a ver a través de las Sagradas Escrituras. Y estas personas, aún así, no entendían lo que Jesús les decía. Y le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Porque en ese entonces, a través de la ley, el pueblo judío pensaba que cumpliendo la ley iban a ser salvos. Pero para eso vino Jesús, no a abolir la ley, sino a cumplirla a Él, porque Él sabía que nosotros en nuestra carne no podemos cumplirla. ¿Y qué sucede? Jesús en ese momento le dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Eso está en el versículo 29 del mismo capítulo 6. Léalo usted mismo. Les está diciendo, no tienes que hacer nada, tienes que creer en mí. Cree en lo que yo estoy haciendo, cree en las señales, cree en el propósito con el cual yo fui enviado. Pero vean la dureza del corazón de ellos, que aún así, habiendo visto señales, en el versículo 30 le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos? ¿Qué obra haces? Fíjense la dureza de este pueblo. Así es el pueblo escogido de Dios. Así somos nosotros. Nos empeñamos en querer acercarnos a Dios por medio de nuestras obras, cuando la palabra muy claramente nos dice que nosotros somos como la hierba y nuestra obra es como la flor que nace y se marchita, que perece para siempre. Hay una cita mucho más fuerte que nos dice que nosotros somos como trapos de inmundicia. ¿Usted sabe qué es un trapo de inmundicia? Aquí hay una figura literaria que hoy no voy a entrar en ella porque no estoy en la escuela dominical, pero cuando llegue el momento se las voy a explicar. Acá, con palabras bonitas, nos están diciendo cosas que son difíciles de digerir. Los trapos de inmundicia era lo que hoy en día son las toallas sanitarias, porque la mujer cuando estaba menstruando era inmunda, y los trapos de inmundicia era lo que la mujer usaba en ese entonces, porque en esa época no había toallas sanitarias. Entonces, la obra que nosotros hacemos para acercarnos al Señor, la Biblia nos dice que son trapos de inmundicia. ¿Cuánto les da la gloria al Señor? Verdades que son duras, pero tenemos que saberlas digerir. ¿Y de qué se trata esta enseñanza, amado hermano?
que cuando Jesús comienza a revelarse lo que Él es y lo que es su obra, Él les dice: yo soy el pan de vida, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Le dice: lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. En el versículo 39 dice: la voluntad del Padre, el que me envió, es que todo lo que me diere no se pierda. Y sabemos que Dios había escogido ese pueblo y había enviado a Jesús como el Mesías para que no se perdiera, no solamente ellos, sino nosotros creyendo en Él. Pero ¿qué acontece acá? Que es donde viene la enseñanza propiamente dicha. Que cuando este pueblo que seguía a Jesús por las señales, por la comida, Jesús le dijo estas verdades, ellos no la entendieron. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Ahora siguiendo en el versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Por eso el título de esta prédica, amado hermano, es: la verdad es dura. Porque hay verdades que nos agradan. Nos gustan las profecías, nos gustan las promesas de Dios. Pero cuando estamos equivocados y la verdad es dura para con nosotros, hacemos resistencia. Confrontamos la palabra de Dios. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Cuando yo vine acá y me fui al original, encontré que la palabra dura en el griego es escleros. ¿Y qué quiere decir escleros? Quiere decir algo severo, algo impetuoso, algo que el que la recibe con dureza produce en él obstinación, y en esa persona causa dureza. Y es esta misma palabra en el griego, en el original, que habla del proceso de encallecimiento. A todos les ha salido callo en algún momento. Las damas, cuando usan sus tacones, les sale una ampolla, se le maltratan y luego continúan porque es más importante el glamour y siguen usando los tacones hasta que les sale un callito allí en la parte de atrás del talón. ¿Eso no es así? Esta palabra, así, ese mismo efecto que produce en nosotros los hombres, una pala, un pico cuando trabajamos, que nos crea callosidad en las manos y en ustedes las damas los tacones. Esta palabra en este pueblo causó endurecimiento. ¿Y qué sucedió? Vean qué pasó aquí. ¿Quiénes estaban con Jesús en ese momento? Sus discípulos. Ve, amado hermano, el Evangelio de Juan hoy en día nos está mostrando a nosotros los diferentes tipos de personas, los diferentes tipos de discípulos que tiene el Señor. Porque es muy sabroso, es muy bonito cuando el Señor nos bendice, cuando el Señor nos da la provisión, cuando el Señor nos sustenta, cuando el Señor nos da todo lo bueno. Nosotros estamos felices, somos fieles, no dejamos de congregarnos. Queremos ir a la iglesia porque me van a dar una profecía, porque me van a decir lo que me va a pasar en el futuro, me van a hablar de las bendiciones. Pero ¿qué sucede cuando la palabra no es tan agradable en nuestros oídos? ¿Qué hicieron estos discípulos? ¿Qué dice la palabra? Se fueron muchos de ellos. Dice el versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto. ¿De qué esto? ¿De qué murmuraban? De la verdad que les había dicho. Le preguntó a los discípulos, ¿esto os ofende? Imagínense, ellos se estaban sintiendo ofendidos porque Jesús les estaba diciendo una verdad. ¿Cuál era esa verdad? Que Él vino a dar su carne y su sangre para redimirnos de todo pecado y que solamente por Él podíamos tener vida eterna. Porque cuando Jesús enseña aquí que Él es el pan de vida, que el que no coma de su carne y no beba de su sangre, Él no nos está mandando a que nos convirtamos en caníbales. Es una enseñanza espiritual, pero este pueblo no entendía. Y hoy en día muchos de nosotros tampoco entendemos las enseñanzas.
¿Por qué? Porque nos gusta solamente lo que satisface mis expectativas. Porque me gusta solamente aquello que alegra mi corazón. La palabra nos enseña que nosotros siempre estamos detrás de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Quién dijo esta gran verdad? El mismo discípulo amado de Dios. Lo dijo en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. A nosotros, cuando la palabra de Dios concuerda con los deseos de la carne, con los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, estamos pegaditos de Dios. Pero cuando nos sucede como a Job, que viene sobre nosotros algo para ser probados, igual que estos discípulos, le damos la espalda a Jesús. Nosotros no tenemos a Jesús físicamente acá en la tierra, pero tenemos al Espíritu Santo. Y sabemos que es Dios, que Él a través del Espíritu Santo obra en nosotros y a través de nosotros. Pero ¿qué hacemos? No nos gusta que nos digan verdades dolorosas. No nos gusta que nos digan lo que hay en nuestro corazón. Pero yo no estoy acá diciendo esto para hacerlo sentir mal, amado hermano. Es para que usted escudriñe su corazón, para que usted sepa, para que usted investigue, para que usted indague por qué usted está siguiendo al Señor. Y para que usted sepa, como testificó nuestra hermana Ana, que hay hermanos en Cristo en otros países clamando por una iglesia abierta. Y hoy en día hay iglesias abiertas en donde los hermanos no se están congregando. ¿Por qué? Sabemos que hay hermanos que están enfermos y los entendemos. Pero hoy en día hay hermanos que no están enfermos y no están en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Lamentablemente esta es una verdad, es dolorosa. Al igual que es doloroso que nos digan que nada de lo que nosotros hagamos nos va a conducir a la salvación. Porque es solo a través del Cordero perfecto, el que murió en la cruz, solo a través de Él, usted y yo somos salvos. Es por gracia, a través de la fe. Y la fe es por el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios unas veces nos agrada, pero otras veces nos desagrada, como sucedió aquí. ¿Y qué nos revela la palabra? La palabra nos revela muchísimas cosas, amados hermanos. Entre ellas, en este caso Jesús se reveló Él, la majestad de lo que Él era, le reveló a esas personas la majestad de su obra. Pero hoy en día el Evangelio de Juan nos dice a nosotros, nos continúa diciendo la majestad de Jesús y de su obra, de la redención. Pero asimismo nos dice a nosotros los tipos de seguidores que somos en Cristo. ¿Y cuáles son estos tipos de seguidores? Primero le voy a decir lo que he concluido de esta enseñanza y luego se lo voy a leer para que usted lo saque de la misma palabra y no piense que yo estoy hablando por ofender. ¿Qué revela el Evangelio de Juan? Que hay verdaderos discípulos. ¿Quiénes son los verdaderos discípulos? Aquellos que sin importar lo que la palabra de Dios le dice, perseveran, continúan, se mantienen en el Señor. Hay falsos discípulos. ¿Quiénes son los falsos discípulos? Aquellos que están ocultos. Aquellos que no ofrecen una resistencia frontal a la palabra de Dios, sino que se dejan llevar por ella, actúan como que están actuando bajo la palabra de Dios, que siguen la palabra de Dios mientras le convenga, pero cuando no le conviene, le dan la espalda a Dios. Son aquellos que aparentan ser discípulos, pero que en realidad no lo son. ¿Y cuál es la tercera clase de persona o de seguidor? Que no es un seguidor propiamente dicho. Los fariseos. Aquellos que conociendo la ley, reciben la palabra del mismo Dios encarnado y le hacen una resistencia de frente. No la reciben y le dan la espalda directamente a Dios.
¿Y qué dice la palabra? ¿Qué le dijo Dios a Samuel? Cuando el pueblo lo rechazó a él y el sistema de gobierno, le dijo, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Cuando nosotros rechazamos la palabra de Dios, no es a la persona que está predicando, no es el que está hablando, es a Dios que estamos rechazando. ¿Y cómo podemos nosotros esperar que la palabra obre en nuestras vidas si no le estamos dando cabida? Yo siempre digo que la palabra de Dios, lo que nosotros vemos acá, es el logo. ¿Y cómo lo hacemos rema? Cuando le damos vida en nuestro corazón, cuando la ponemos en práctica. Pero una persona que recibe la palabra de Dios con dureza, se seca a él. Y es cuando vemos que el cristiano se va enfriando. Y no en vano el pastor nos trajo una enseñanza el día miércoles pasado. Es muy difícil, amado hermano, después que usted deja de congregarse, que usted avive el fuego que hay en usted. Porque usted en su casa, usted se alimenta 3 veces al día. Pero espiritualmente, ¿cuántas veces al día se alimenta usted? Muchas personas se alimentan 1 vez a la semana. Nosotros, para la gloria de Dios, formalmente pudiéramos alimentarnos 3 o 4 veces a la semana. Pero muchos de nosotros disponemos nuestro corazón y podemos alimentarnos en nuestras casas. Pero la palabra también dice que no debemos dejar de congregarnos, porque el cuerpo de Cristo son muchos miembros en donde se edifican el uno al otro. En Cristo, en el Evangelio, no hay llanero solitario. Y si usted yo no sé si usted es de mi época, pero si usted vio al llanero solitario, aunque le decían llanero solitario, él nunca andaba solo. Él andaba con Timosao, andaba con un caballo. Entonces, no se crea ese cuento que usted encerrado en su casa leyendo la Biblia va a crecer como cuando crece viniendo acá. Es mentira, amado hermano. Hay verdades que duelen, pero es necesario que nosotros hablemos verdades. Y para eso fuimos llamados. Para eso el Señor nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Para que hablemos de sus virtudes, no de las virtudes nuestras. No de lo que nosotros hacemos, no de lo que nos gusta, no de lo que nos entretiene. De las virtudes de Dios, aquella que nos transforma. Amén. Amado hermano, en estos tiempos sabemos que estamos viviendo tiempos proféticos, tiempos escatológicos. Y si usted se va al Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, usted va a encontrar allí las señales del fin. Y una de las señales del fin es que habrá principio de dolores. Otra de las señales del fin es que habrán falsos profetas. Otra de las señales del fin es que la maldad se va a multiplicar y por causa de la maldad multiplicada se enfriará el amor de los hombres. Pero si usted lee en Mateo 24, versículo 13, dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Quién persevera hasta el fin? Aquel que escucha la palabra de Dios, que es una verdad, pero es dolorosa, y persiste, persevera, se mantiene, no le da la espalda a Dios. Pero ¿por qué nosotros le damos la espalda a Dios? Cuando el apóstol Pablo le hablaba a los corintios, le dijo que el hombre natural no percibe las cosas espirituales, porque lo espiritual se ha de discernir en el espíritu. Así que, amado hermano, si usted tiene la oportunidad de congregarse y usted ve que son pocos en su congregación, no se sienta mal. Dele gloria a Dios, porque usted sabe que usted y los que están al lado suyo han sido traídos por el Espíritu Santo. Porque la palabra dice que es Él quien pone el querer como el hacer. Y muchos quieren congregarse, pero no se congregan, porque el Espíritu Santo no está haciendo la obra en ellos. ¿Por qué? Porque no le doy cabida. Me dejo llevar por lo que a mí me agrada, por lo que a mí me gusta, lo que a mí me exalza, lo que a mí me realza. Los centros comerciales, la playita, los cines,
aquellas ciudades que tienen este tipo de locales abiertos. Amado hermano, le puedo hablar con seguridad que hoy en día usted sabe que el Señor no mira a su iglesia como nosotros. Él mira a su iglesia con un corazón desnudo. Él sabe lo que usted está pensando. Y para Él es uno. Él es la cabeza y la iglesia es una sola. Jesús, Dios, el Espíritu Santo, no ve denominaciones, no mira localidades, no. Para Él todo el mundo, todos los que somos creyentes somos su iglesia. Y Él viene por una iglesia pura, limpia y sin mancha. ¿Quiénes son aquellos que están sin mancha? Aquellos que no se han contaminado con las cosas del mundo. La palabra de Dios dice que el que ama al mundo se hace enemigo de Dios. Entonces usted ve acá que habían personas que seguían a Jesús de la misma manera en que nosotros decimos que seguimos a Dios. Pero tenemos nuestro corazón en otras cosas. Y la palabra del Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Muchos de nosotros decimos amar a Dios, pero en estos tiempos de dificultad le hemos dado la espalda a la congregación, le hemos dado la espalda a los hermanos que están enfermos, le hemos dado la espalda a la misericordia, al amor de Dios, a la sangre derramada en la cruz del Calvario, le estamos dando la espalda. ¿Por qué? Por la concupiscencia, amado hermano, por el pecado que mora en nosotros. Porque nosotros a la verdad, nuestra mente y nuestro espíritu queremos servirle al Señor, pero la carne no nos deja. Preferimos dormir un poquito más. Hoy es viernes, estoy cansado, hoy no voy a la iglesia. Amado hermano, cuando el cuerpo tiene hambre, cuando el cuerpo se agota, es cuando necesita comida. Si usted está cansado, venga a la casa de Dios y alimente su espíritu. Porque Jesús le dijo a sus seguidores que no trabajen por la comida que perece, sino por aquella que no perece, que se la da el Hijo de Dios. La palabra de vida, la palabra de esperanza. Pero es que nosotros pensamos que es mejor tener un churrasco en la barriga que estar en ayuno para el Señor. Porque cuando yo tengo el churrasco en la barriga me siento así fuerte. Pero el espíritu, ¿cómo está? Débil. Y no vencemos al pecado. No vencemos la debilidad. No somos fuertes en la tribulación. Y cuando el apóstol Pablo oraba pidiendo que le quitara la enfermedad, o eso que él llamaba aguijón, el Señor le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que, amado hermano, en su debilidad, dele cabida a nuestro Señor Jesucristo. Aquellas cosas que usted no puede dominar, aquellos impulsos de la carne, aquellos impulsos de los ojos, aquello que nos hace que el ego se levante en nosotros, ponga eso en manos del Señor y venga siempre a Él con un espíritu humilde, con un corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios. Porque usted sabe cuál es la mejor manera de hacer ministerio, hablando la verdad, aunque duele. Si usted continúa leyendo esta cita bíblica, cuando las personas que lo seguían se fueron, Jesús nunca lo llamó y le dijo, hey, no te vayas, no. Tampoco le dijo, suscríbete a mi página y le das like, le das me gusta. No, Él no estaba pendiente de él. Él estaba hablando la verdad, porque la voluntad del Padre era y siempre será que los que vengan a Jesús no se pierdan. Y para que no se pierdan, amado hermano, muchas veces nosotros necesitamos que nos lastimen con la verdad y no que nos acaricien con una mentira. Cuando nosotros estamos en un error, es necesario que nos exhortemos los unos a los otros. La palabra de Dios dice, soportaos en amor. Pero ¿qué hacemos? Soporto a mi hermana Maca, pero no la amo. La soporto y me sujeto, porque yo estoy creciendo en la iglesia, pero entonces no la amo. Soporto a mi hermano Frank, pero no lo amo. ¿Saben por qué? Porque es más fácil sujetarse que amar.
Es más fácil sujetarse que amar. ¿Saben por qué? Porque amar no es un sentimiento. Usted diga, mi hermano está loco, ¿no? Estoy hablando del amor de Dios. El amor de Dios es el ágape, el verdadero amor. Aquel amor que no espera nada, que todo lo sufre. Aquel amor que cuando nosotros, en mi caso, 42 años sumergidos en delitos y pecados, ese amor de Dios fue paciente para conmigo, esperó, me convenció hasta que yo me convirtiera. ¿Cuántos de nosotros cuando alguien nos hace un mal gesto, nos dice algo que no nos agrada, no lo maltratamos, le damos la espalda? Ahora no le hablo a mi hermano Fred, ahora no le hablo a mi hermana Marta, porque digo algo en el púlpito que me afecta a mí. No es que ella conozca mi vida, ni el hermano conozca mi vida, es que el Espíritu Santo nos conoce a nosotros. Y cuando alguien habla acá, es porque el Espíritu Santo le está hablando a alguien. Y si usted no toma esa palabra de parte de Dios, cuando usted la toma de parte del hombre, entonces sucede en usted lo mismo que sucedieron en estos discípulos. La palabra le es dura y causa en usted obstinación, causa sequedad. Y en lo que usted no recibe esa palabra, por muy dura que sea, el que se enfría en usted, el que se aparta en usted, porque el pastor, el predicador, el hermano que está recibiendo la oportunidad de predicar, está siendo usado por el Señor. Porque lo que nosotros hablamos no proviene de nosotros. Yo estoy cansado de repetir cuando he tenido la oportunidad que si yo le hablara a ustedes en lo que yo me preparé, ustedes supieran cómo vuelan los aviones y cuáles son las fuerzas que interactúan y cómo se reparan. Porque en eso sí me preparé. Pero el Señor me llamó y como me llamó me equipó y me dio un don. Y es lo que yo estoy usando en el cuerpo de Cristo. Porque yo necesito de los hermanos que predican. Yo me alimento de ellos, pero yo estoy seguro que muchas personas se alimentan de esta palabra. Y le doy gloria a Dios por esas personas que reciben esta palabra con amor. Y aunque muchas personas de la congregación no la reciban con amor, de otros países están llamando, están escribiendo que le enviemos la información porque ellos se están edificando. Amado hermano, muchas personas que están cerca de Dios no están recibiendo la bendición de Dios. Al igual que sucedió en esta enseñanza, está sucediendo hoy en día. Yo no estoy no traje esta palabra, amado hermano, para que usted se sienta mal. Por el contrario, estamos viviendo tiempos escatológicos. Estamos viviendo principios de dolores. Es necesario que usted se ponga a cuenta con el Señor. Y si usted siente que el Señor le está hablando, no endurezca su corazón, arrepiéntase, entréguele su corazón al Señor, porque todos estamos en delitos y pecados, y la paga del pecado es muerte. Y esta muerte no se refiere a la muerte del cuerpo, sino a la muerte eterna, a la muerte definitiva, a la muerte espiritual. Amado hermano, desde que nosotros fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre, comenzamos a vivir una eternidad. Solo Dios ha vivido la eternidad pasada. Pero desde el momento que fuimos engendrados, vamos a vivir una eternidad futura. Y usted va a decidir acá en la tierra dónde va a pasar esa eternidad futura. Si en el lago de fuego, con aquellos que se rebelaron a la palabra de Dios, o con el Señor y con sus verdaderos discípulos, sus verdaderos creyentes, aquellos que aceptan la palabra de verdad, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Aquellos que no aceptan la palabra de Dios, como aquellos que no aceptan las palabras de Jesús, pasan a condenación. Ya fueron condenados porque no aceptaron al que Dios envió. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Bien, amados hermanos, voy a dejar la enseñanza o la prédica hasta acá. Yo espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida, porque hay una diferencia muy grande entre lo que es una prédica y una enseñanza. Una prédica es anunciar una verdad para aquellos que la conocen y aún para los que la desconocen, para que se acerquen al Señor.
Mientras que una enseñanza es la explicación de esa verdad que lo acercó a usted a Dios, para que usted la comprenda y la aplique a su vida. Así que yo le voy a pedir que por favor se ponga sobre sus pies, levántese allí donde está,